Claro, no, sentado en la computadora. Había que comer sano ahí. Había que comer sano y claro. Y en este carrito el viejo juntaba abono. Cuando vino al barrio, recorría el campo abonando por el de arriba, por la patula para arriba, abonó para abonar la tierra de la... ¿Y el italiano? No. El italiano acá. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un espacio que se está manteniendo, una huertita. Si bien no es la época ya el otoño, se están acabando los morrones, los catalanes, sobre todo al aire libre, no hablemos de espacios liberados con otras temperaturas. Y lo que me maravilla es que están floreciendo, así que capaz que algún frutito. Bueno, a los 3 años vinimos con mis padres a vivir a una casa quinta en la calle Antillas, ahí cerquita de Sacude, que bueno, para mí con 3 años te imaginas que mi altura era la altura de algunas plantitas de morrón que ya estaban en ese lugar, que era el origen, era de unos italianos. Entonces, bueno, allí había plantas, si bien no vivían, había plantas. Eso hizo que, bueno, yo recorría ese lugar inmenso, era, como hablamos ahora, de una chacra o quizás hasta de una estancia donde uno recorre y recorre y se pierde a veces, el verde es más alto, que era más alto que mi altura, pero era de disfrutar todas las plantas y se plantaba no solo de huerta y de alimentos. Había muchas plantas decorativas, árboles frutales, eso había variedad, naranjas, mandarinas, bergamota, ciruelo rojo, ciruelo blanco. Como quiera, ¿dónde lo pones? ¿Dentro de la remera tenés? Tengo otro. Bueno, mi vínculo con la tierra viene de mi mamá y de muy niña, muy chica. Tendría 6 años. Mi mamá trabajaba mucho la tierra porque ella nació en el campo. Mis abuelos vivían en el campo y tenían chacra. En esa época no había muros, como acá. Eran 2 alambres que iban de frente a fondo y los vecinos se respetaban todo. Y mi suegra ahí lo que hizo, en vez de poner solo el alambre, plantó parras. Entonces era un cerco de parras. Y yo cuando estaban las uvas, iba y me las comía. Y de este lado había un nene rubio lleno de rulos que decía, mamá, esa nena gorda me come las uvas. Y de castigo, ahí quedamos juntos para toda la vida. Salía del arco, venía, agarraba la bicicleta del padre, que era aquella bicicleta de policía vieja. Con el interno hacia adelante, la dínamo. Y tenía un carrito, la tijera de cortar, una escobilla de lata, una escoba de paja. Y mucha voluntad, y lleno de amor en el corazón. Y una pala, y con eso salía a hacer jardines de aquí hasta Carrasco en bicicleta. Y ayudábamos a hacer una dieta, ¿no? Y a cocinar, ellos cocinaban también. A hacer los jardines, mi mujer, sí, eso era parte de nuestra vida. Claro. Te podía gustar más o menos, pero siempre teníamos como esa cercanía con la naturaleza, siempre. Y los scouts también nos han como dado ese marco o ese cuadro de estar cerca de la naturaleza siempre, pero porque claro, en casa siempre teníamos acá todo a la mano, ¿no? Que aprendías a sembrar, siempre iba a cocinar, tenía que salir afuera a buscar las cosas, de la selva, se comía la ciruela del árbol. Iban solamente a un pueblo cercano a comprar yerba y azúcar, porque además lo tenían todo que lo producían. Tenían molino, plantaban trigo y tenían su propia harina. Se hacían la pasta casera, panes, bueno, caseros también, o sea, que hasta producían la harina. Entonces, cuando yo me acostumbré, bueno, después mi mamá, cuando se casó y que se fue del campo y todo, mi casa teníamos un terreno como más largo todavía. Entonces ahí mi mamá lo limpió todo y hizo, como mi papá trabajaba en el campo, ¿no?
Mi mamá era la que se encargaba y plantaba de todo, teníamos de todo, todos los granos, de porotos, garbanzos, lentejas, chícharos que ahora no veo. Y entonces tenían que trabajar la tierra y hacía surcos, hacía como lomitas, y después quedaba un surco y una lomita. En esa lomita que quedaba tierra suelta teníamos un pincho así, que teníamos que hacer un pozo, que lo hacíamos nosotros, mi mamá nos decía la distancia más o menos, o ella hacía los pozos y nosotros íbamos con los plantines, colocando los plantines, y otra iba, que había una cañada cerca, traía un balde de agua para mojar ahí, con un vasito, y después iba, mi mamá cubría todo, así que plantábamos entre todos. Yo pasé por la escuela de jardinería y diseño de la Intendencia y eso hizo que, bueno, nos armáramos en un momento donde la economía familiar fue difícil. Armamos un proyecto en esa misma casa de mis padres, en ese terreno. Hicimos un proyecto familiar que se llamó Huerta y Jardín, donde teníamos visitas de las escuelas de la zona de los niños y hacíamos una clase de reconocimiento. Esto vale muchísimo. Tenía la máquina de sulfatear Entonces se tratan de ponerlas al sol, viste que con el agua ya están verdecitas, pero esto se tritura. Estos son los primeros que juntamos para semilla. Mirá, estos de los negros, como algunos que toman más sol, quedan así preciosísimos. Y ves, este está más blandito. Tener estas ollas de barro también, que son parte de la familia, bueno, el historial. Siempre hay alguna macetita. Ves que acá hay otra que hicimos después del catalani, que está precioso, así que el que tenga espacio, si no lo sorteamos. Llegás a meterte en Sacude la Tierra. ¿Cómo surge esa iniciativa? Las necesidades siguieron existiendo y cada vez más. Entonces, veíamos que en el barrio también los terrenos de las casitas del barrio se fueron achicando porque sus hijos fueron creciendo y formaron sus casitas junto a sus padres, entonces los espacios cambiaron, ya no había el limonero, ya no había las higueras. Conversando con gente de Sacude, con nutricionistas de la policlínica, y tuvimos una participación en el 24 de enero, en la plaza, digamos, de los dos barrios, 24 de enero y Tercer Milenio, y se nos ocurrió hacer ñoquis de zapallo con una salsita como para probar, ¿no? Era una de... Pero evidentemente que estaba la cuestión del alimento, el zapallo y de los demás productos que habíamos elaborado para convidar. Y bueno, nos decidimos a preparar el proyecto de tierra, de Sacude la Tierra. En principio fue un proyecto de huerta y que fue fines del 19, comienzos del 20, nos sentamos a conversarlo más a fondo y a presentárselo a Sacude, y marzo 2020 se cerró todo. Esto es Ahí el con lo de la 2020 y tierra. ya estaba. Claro. ¿Ese es el día que lo construimos o no? Y fue el día que llegó toda la tierra, ¿te acordás? Sí, que hay una foto con niños Eso es también. agosto Yo me acuerdo de del eso. 2020. Eso es agosto del 2020. Y ahí el nombre estaba. No, para mí no. Quizás un poco más. No estaba. Quizás un poco más porque la tierra no estaba para ese día. Ese día no teníamos ser, capaz que la segunda tierra, jornada. que pusimos todos los vasitos, que sacamos Mira. tierra para los plantines. Ah, eso que es interesante, hicimos la tierra vino después. Aparte el nombre, ¿cómo le quedó así? Pero Vestido. ideal. Genial. Sacude la tierra porque aparte es como vamos a sacudirnos nosotros también, vamos a sacarnos lo que ya no va, como el otoño, ¿no? Y eso, aprender de la naturaleza, dejar el otoño, tirar las hojas, lo que ya no es nuestro, lo que no nos pertenece. ¿Qué sí soy yo? Bueno, y ahí, bueno, volver al origen, volver a la esencia, que estamos tan como dispersos, tan
lejos de lo que realmente queremos ser. Aparte de eso, hoy nos preguntamos, ¿qué queremos ser? ¿Para qué trabajar toda la vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué? Y es una pregunta que parece tonta, parece incómoda, porque todos nos medio como que nos pone un poco, ¿no? Nos molesta. Pero hay que preguntarle, no es que no haya que trabajar, hay que tener las cosas, pero ¿cuál es el sentido? ¿A dónde vamos? Ahí en el 2020, que estábamos allí, que soñando en grande, pero el sueño en grande era proyectar un espacio que se pudiera mantener plantando, que fuera visible para la gente que participaba de Sacude, sobre todo la gente que viene con niños, padres que vienen con niños a hacer deporte, pero queríamos trabajar el compostaje porque era muy bueno, porque en todos lados se recoge material, ahí hay gente también que come, que trae frutas, todo el pasto y el corte de pasto y de hojas que haya, lo que se recoge del lugar, del parque y del campo de deporte, eso también todo se composta. Reutilizar lo que son bidones, lo que son botellas, empezó a aparecer el problema del agua y evidente que empezaron a sobrar bidones y botellas por todos lados. Se unió en ese momento la escuela de nutrición y entonces creo que eso fue un aporte importantísimo para trabajar después continuamos con las escuelas, las 2 escuelas del barrio y el centro, el preescolar, que se hizo históricamente lo que era nuestro mercadito municipal. Me sorprendieron gratamente, me fue una cosa que me vine maravillada, porque los chiquitos sí sabían, enseguida me prestaron atención, participaron, me contaron cosas, yo les decía de alguna planta o algo así, ellos me decían, porque mi mamá planta esto, mi mamá planta lo otro, había un conocimiento y había que yo pensaba de que de pronto, en algunos no, pero la mayoría les interesaba muchísimo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sabían que hoy veníamos, ¿verdad? Hola, ¿cómo ¿qué tal? Claro, pero Sí, hacer algo regar ahora del otro simulado. lado, pero también hay que regar acá. Alberja. Alberja. Bueno, ¿cómo es? Arveja, alberja. Creo que se puede decir de las dos maneras. Porque yo veo que no avanza mucho. Excelente, además a tener el Y fue en el año 2019, finales del 2019, en el que llegó una propuesta de un grupo de vecinos, referentes institucionales de Sacude, que venían pensando en poder crear un espacio de huerta y poder pensar ese espacio de huerta en términos de intercambio de experiencias, de intercambio de saberes. Y a partir de ahí fue que nos sumamos a este proyecto de lo que hoy es Sacude la Tierra. Ahí lo que pasó fue que al inicio del 2020, pandemia por COVID, cambios en las lógicas y las dinámicas en que se había empezado a pensar el espacio de huerta, pero bueno, a pesar de eso y de esa reformulación que se tuvo que hacer, nos pusimos a trabajar en conjunto en imaginar ese espacio de huerta cómo podía funcionar. Y fue a votación, porque muchos vecinos elegimos nombres. Unos pusieron diferentes nombres, ahora no me acuerdo. Y yo dije, Sacude la Tierra. Entonces se puso en un pizarrón, y se fue a votación y salió Sacude la Tierra. Y cuando dijeron el proyecto de hacer una huertita, qué les parecía, sí, yo dije, eso es lo mío, me gusta mucho la tierra a mí. Chuli, ¿y de dónde viene ese interés tuyo o ese cariño por las plantas?
Sí, es una cosa que no... Yo me crié en la quinta con mi papá, mi papá siempre le gustó también. Me encantó plantar y plantaba así, ¿cómo se llama? Con pala de diente, daba vuelta a la tierra, no tenía arado, no nada. Y tal, en realidad era una quinta muy grande, era, donde había árboles frutales atrás, por eso a mí me gusta. Yo si por mí fuera ahí plantaba naranja, naranjo, manzano. Y como se ve que me quedó eso de niña, muy, muy lindo, me divertía mucho. Le sacaba la zanahoria a mi papá, con el dedo escarbaba así, y la tierra estaba tan trabajada, tan blandita, tan tiernita, que no precisaba carpir. Con mi hermano le sacábamos la zanahoria, no la lavábamos y nos comíamos. Y esas cosas me quedaron como muy lindas, muy ricas, así Y siempre dije, un día voy a tener un campito y voy a tener una quintita. ¿Qué es esto? Una papa al aire. Mirá. No sé si no tiene Está otro nombre. recién germinando. Agárrenla, agárrenla. ¿Pincha? Ahora no. Poquito, porque no, ya no tiene Pincha los poquito. pinchitos Pero ya está así Sí. madura, entonces los pinchos no se notan tanto. Claro. El motivo uno de acercarme fue porque yo trabajaba con plantas, vendiendo plantas, y no tenía conocimiento. Entonces, obviamente, eso me llevó a querer incursionar y investigar un poco más para asociar a su vez a mis clientes. Entonces, fue por eso que inicié. Bueno, dio la casualidad que con Cristina nos conocemos de muchos años. Ella me reconoció a mí, yo a ella, ¿no? Fue muy, muy, muy motivacional y muy emotivo el encuentro. Y bueno, y después se fue transformando y terminó siendo terapéutico. Yo siempre le digo a Cristina de charlar, de venir, de meter las manos en la tierra, más allá de aprender y de incorporar conocimientos, fue eso, venir y no sé, desestresarte, desenchufarte, llamarlo como quiera, pero fue también eso parte del proceso de comenzar, de venir. Bueno. Se va a sentir contenta. Mirá qué preciosa que quedó. Durante estos años, la Escuela de Nutrición ha estado participando desde diferentes lugares, actividades que han sido más vinculadas a enseñanza, ahí con unidades curriculares optativas selectivas, con trabajos de finalización de grado, también con procesos de investigación estudiantil, obviamente también desde experiencias de extensión. Trabajamos también en lo que ha sido el poder aportar desde nuestro lugar a la construcción de proyectos para solicitar financiación, algunos que han sido positivos y hemos tenido financiación, otros que no, pero que han dejado un montón de aprendizajes, también por el vínculo que se ha generado con otros servicios. Ahí hemos estado trabajando en vínculo con comunicación, con ISEF, generando estos espacios de proceso, intentando aportar desde nuestro lugar como UDELAR, pero también recibiendo un montón y con el desafío grande de construir saberes en conjunto entre todas las partes que formamos lo que es Salud de la Tierra. ¿Acá en este cantero que ponga alguno o no? Poné 3 o 4. Algunas medias grandecitas, Bueno, estas también. Así si logramos. Dale bien profundo que sale. ¿Arriba queremos o
Yo creo que son varios recuerdos e instancias como lindas. Yo creo que la etapa inicial, cuando en el espacio de Huerta del Sacude, en este mismo espacio, habíamos logrado que confluyeran vecinos y vecinas de diferentes edades, incluyendo infancias. Estaba buenísimo porque era como que el proyecto le ofrecía diferentes estrategias, a partir de diferentes estrategias, la posibilidad de que vecinos de diferentes edades, con diferentes recorridos, pero con interés común en la tierra, en meter mano en la tierra y en tomar contacto con el espacio de Huerta, pudieran encontrarse en un único espacio, ¿no? Ese es uno de los recuerdos más lindos que tengo, y obviamente después todo el trabajo incansable que viene haciendo Cristina con las instituciones de la zona. Creo que cada vez que ella nos devuelve, tenemos la posibilidad de ir y compartir un ratito, o nos devuelven imágenes o recibimos comentarios de los gurises que van a las escuelas y después vienen a Sacude, también es muy gratificante. Y bueno, este año en particular, en esta primer parte del año, logramos articular con las escuelas, llegar a las escuelas de una forma bien interesante, porque no solamente vamos desde Sacude la Tierra, sino que vamos acompañados con estudiantes de nutrición, y además se volvió a sumar al proyecto Sergio Ferro, que es un vecino que desde sus inicios está muy interesado en poder compartir todos sus saberes en relación al reciclaje. A veces la vida nos trae excusas para hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, o las tienen todo el tiempo, pero a veces es difícil verlas. Y este proyecto, bueno, consta de hacer una serie de talleres en 3 instituciones, 3 centros educativos o instituciones, que son 2 escuelas y el Sacude, que es una gran escuela. Y ahí nos juntamos con la gurisa de nutrición de la policlínica del barrio, y también con Cristina, que hace la huerta, y yo que estoy haciendo el reciclaje y compostaje. No sabemos bien con Cristina de quién es quién, porque ella es huerta, entonces compostaje también es de ella, y yo soy reciclaje. Así que nos terminamos juntando y hacemos la cosa buena. Y entonces consta de ir a las escuelas, y a 2 escuelas, a la Junquillo y a la escuela Rumania, que yo tengo una madre que fue a la escuela Rumania, ¿puedes creer? Que no se llamaba Rumania. 168, sigue siendo así. Y bueno, y ahí en el Sacude estuvimos haciendo el primer taller, lo inauguramos ahí, que fue con la gente de atletismo, con el gurisa de atletismo, con Isis, que es la educadora del atletismo. Y ahí arrancamos, nos juntamos, armamos y empezamos, y bueno, estuvo con todo el desafío, y cómo vamos a hacer, y cómo, ¿no? Toda esa cosa de, ¿y cómo hago yo para ir a inspirar a un botija, o querer moverle de que, bueno, que se ponga a separar los platos, o que empiece a verlo, ¿no? Y cómo hace Cristina con la huerta, que Cristina hace un trabajo enorme con la huerta en el Sacude y demás, y el fomento de volver a ese vínculo con la naturaleza, y la gurisa de nutrición. Y en este ciclo de talleres, bueno, vamos armando ahí con los gurises mediante el juego, mucho mediante el juego, y mediante actividades puntuales de tratar de, no sé, de alguna manera volver a salvar el mundo. Eso de salvar el mundo, que parece utópico, que todo en algún momento en la adolescencia, quizás esté más asociado a la adolescencia, el que yo quiero salvar el mundo, después la vida no termina como, ¿no?, haciendo olvidar a ese héroe que puede salvar el mundo. Lo podemos salvar. Y bueno, las experiencias que se están desarrollando en las diferentes instituciones de la zona son bien lindas, y a eso está bueno también sumar esta experiencia que se hizo en relación a atletismo dentro de Sacude, donde los gurises llegaron a una actividad de atletismo, pero se fueron haciendo atletismo, pero también aprendiendo una cantidad de cosas en relación a estos saberes en relación a la huerta y al medio ambiente, y fue muy fácil de resolverlo. Entonces es también como una muestra hacia nosotros mismos, que está bueno trabajar en esa clave, y que el resultado es súper bien recibido por los gurises y las familias. ¿Y cómo se imaginan entonces el futuro próximo? ¿Qué las estimula a pensar para adelante? ¿Qué desafíos hay? ¿Qué les gustaría que pasara? ¿En qué sueñan en relación a esto? No, queremos completar un poco el 2025 con alguna jornada especial, con con toda la comunidad de Sacude, de vecinos, con
esencialmente con la escuela de nutrición, con los alumnos de las escuelas, hacer como una gran feria. Noche de luna llena. A ver, ¿es tuyo? A ver, ¿me lo muestran? Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Calabazas se enredaron como telarañas. Noche de luna llena, magia en la huerta, que empiece la fiesta. Las calabazas se enredaron como telarañas. La chaucha de las cebollas se enamoró. Vuelta carnero, dale, espanta pájaro. Y los tomates juegan al fútbol con el morrón. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Hormigas y caracoles se pintaron de colores. Armaron un carnaval en el cerco de flores. Los gusanos hacen coro y las mariposas bailan. Le dan a la batería la pala y la azada. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Romero y la banda hacen gimnasia. De la regadera brillantina cae. Semillas juegan a las escondidas. Detrás del compost que está en la esquina. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Magia en la huerta, que empiece la fiesta. Las zanahorias armaron una ronda con el maíz que se quiere ir a San Luis.